2. Hermenéutica analógica. Estado de Derecho y derechos humanos. Introducción. El panorama de la filosofía política en la actualidad es muy variado, lleno de diversas posturas. Sin embargo, se ha visto muy atado por la rigidización de las posiciones. Solo hasta hace poco ha comenzado a desbaratarse y, curiosamente, es por la interacción de las mismas posturas diversas entre sí, que se proporcionan críticas las unas a las otras, con lo que se obligan a cambiar, aunque sea un poco, su conjunto de tesis y de prácticas. Con esto se ha llegado a posturas más flexibles, que tratan de integrar elementos de las otras, por obra de esas críticas. Se ha visto asimismo que las teorías más capaces de integrar aspectos de las demás son las que se han mostrado más aptas para sobrevivir y resistir los embates del análisis y de la praxis. En esto ha ayudado la hermenéutica, tanto como disciplina cuanto como actitud. En este capítulo deseo mostrar esa utilidad que puede tener la hermenéutica para la filosofía política. Podemos decir que, de hecho, la filosofía política es una hermenéutica de la justicia, en los contextos en los que se plantea como etapas de la historia, sociedades, culturas, etc., y hace que esos grupos dialoguen entre sí. Se aplica a los discursos políticos, pero sobre todo a la realidad misma de la sociedad, y se busca no solamente su comprensión, sino también su transformación. Pero además, me parece que una hermenéutica analógica podrá ser un instrumento adecuado para ese ejercicio interpretativo. Efectivamente, las hermenéuticas se debaten entre dos extremos, igualmente peligrosos, como son el univocismo y el equivocismo. El primero es reduccionista, todo lo reduce a lo mismo. El segundo es el de lo irreductible, mantiene inconexos los fragmentos o elementos. Por eso hace falta una tercera opción que evite esos problemas. Esto se logra con la analogicidad, es decir, con una hermenéutica analógica que supera esos dos extremos y orienta la búsqueda de manera más abierta que las hermenéuticas unívocas, pero más rigurosa que las hermenéuticas equívocas. Confróntese M. Beuchot, Tratado de Hermenéutica Analógica. México, UNAM, Ítaca, 2005, tercera edición. Para que se aprecie la ayuda que pueda prestar la hermenéutica analógica a la política, procederé de la siguiente manera. Comenzaré señalando algunos de los avatares históricos de la política que han marcado nuestra época, como son Maquiavelo y Hobbes. En el primero se da notoriamente el paso de la autoridad al poder, y en el segundo se plantea la idea de un contrato social, que será desarrollado por Rousseau y recibido por Kant. Después, entroncaré con la necesidad de un Estado de Derecho, tal como es considerado por el pensamiento de los derechos humanos. Es el ámbito de la democracia, régimen político en el que pueden darse tales derechos y prosperar. Pero pasaré a señalar que un Estado tal de derecho, en el que mínimamente se procura la justicia, no es suficiente. Se necesita acceder a una situación no solo justa, sino de vida buena o de calidad de vida. Eso ya exige virtudes sociopolíticas más allá de la justicia, por ejemplo la solidaridad, amistad social o civil. Esto va más allá del Estado y toca a la sociedad civil, con lo cual vemos a la polis completa o Estado en sentido completo, como autoridad o gobierno y sociedad civil. Y en todo ello se requiere de la virtud de la phronesis o prudencia, sobre todo como la prudencia política,
que es la que asegura la convivencia. Allí veremos cómo se reúnen los ideales de Aristóteles y de Kant, que se hacen compatibles a través precisamente de una frónesis hermenéutica, aplicada a la praxis política. La frónesis no solo es, por excelencia, la virtud de la hermenéutica, sino además la analogía, puesta en práctica. Por todo lo cual, se trata de una hermenéutica analógica que está rigiendo la construcción de lo social. Hacia el Estado de Derecho. En nuestra vida sociopolítica, nos encontramos en un Estado. No es lo mismo que comunidad civil, pero es una especie de marco en la que ésta se da y respira. Por eso requerimos comenzar con una reflexión sobre el Estado, y precisamente un Estado de derecho. Y para nuestra consideración del Estado es necesario reunir la filosofía y la fenomenología del poder, sobre todo para ver cómo es capaz de dar lugar a un Estado de derecho. Confróntese F. Piñón Gaitán, Filosofía y Fenomenología del Poder. México, UAM, Plaza y Valdés, 2003, página 27 y siguientes. Hemos de apuntar hacia Maquiavelo y Hobbes, porque son los que nos hablan del Estado y del uso del poder de la manera más realista y descarnada. Y no podemos darnos el lujo de ignorar la realidad. Por ello, haremos una reflexión histórico-filosófica sobre el moderno Leviatán. En efecto, el antiguo Leviatán era un monstruo formidable del que hablaba la Biblia. Después pasó a ser el título de un célebre libro de Hobbes, en el que el dicho monstruo era el Estado. Y había motivos, pues se colocaba en la línea del poder absoluto que este filósofo inglés atribuía a los monarcas. En la actualidad, el Leviatán sigue siendo un monstruo, aunque ya no se plantea tanto como una monarquía. El despotismo y la tiranía de los monarcas absolutos ha continuado, ahora en forma de totalitarismos diversos. Este Leviatán ha recorrido pues la historia, aterrorizando y dañando con sus horrendas fauces, devorando a todos los individuos y las libertades. Por eso aquí hemos de recoger las experiencias de la humanidad, las enseñanzas de la historia, y tenemos que remontarnos a los griegos y llegar hasta la actualidad, pero también es un estudio filosófico, pues se trata de buscar un remedio, de ponerle límites al poder totalitario, de encerrar entre sus rejas al Leviatán. El poder se nos presenta como poseyendo múltiples caras, como multifacético. Se manifiesta de muchas maneras y adquiere nuevos rostros, uno de los cuales es la dominación. Si antes el dominio era la autoridad, después pasó a ser el poder, y eso era ya algo muy distinto. Entre los griegos y medievales se hablaba de la autoridad, la jurisdicción. Con Maquiavelo se pasa a hablar del poder, con un matiz más despiadado y frío. Confróntese, obra citada, página 29 y siguientes. No se busca la autoridad sino el poder. No se ejerce la jurisdicción sino la dominación. Pero también el poder ha adoptado la cara de la ciencia técnica. La racionalidad tecnológica impone su poder y su dominación, hasta llegar a constituir una alienación planetaria. Apple y Habermas han contrapuesto la razón ética a la razón tecnológica o estratégica.
La primera es humana, la segunda es calculadora y opresora. Es usada para imponer. Y según se encargó de señalar Foucault, el poder está presente en nuestras relaciones, sobre todo en la política, y debemos tenerlo claro para resistirle. Abordando el lado histórico del poder, hemos de comenzar por el principio. Los griegos. Sabemos lo que era para ellos la filosofía, la violencia, el poder y la libertad. Esos conceptos han adquirido contenidos diferentes por el paso del tiempo, pero encuentran su origen en ellos. Son inventos de los griegos, al menos en el terreno y en la tradición de eso que llamamos la filosofía. Y para ellos, por ejemplo, para Platón y para Aristóteles, lo deseable era que la razón tuviera el poder. Inclusive si era posible que el filósofo gobernara la polis. También en la Edad Media se tenía como objetivo de la autoridad la búsqueda del bien común de la sociedad. Pero con el Renacimiento tenemos otra situación, específicamente con Maquiavelo. Ya no se habla de la auctoritas, sino del poder. Ya no de la virtus, sino de la virtud, como fuerza para imponer su poderío, su poder. El poder es un concepto clave en la ciencia política. Se muestra como fuerza, como influencia, dominio o constricción, ya física, ya moral. En todo caso, es la capacidad de imponer conductas. Esa fuerza o violencia ha recibido resistencia de parte de muchas instancias, pero al final acaba derrotándolas. Al menos eso ha ocurrido en la historia. Por eso hay que buscar nuevas formas de resistencia. De ahí resulta una tipología bastante extensa y un tanto abigarrada del poder. Eso ha conducido al recientemente llamado pragmatismo, que no ha de entenderse exactamente como la corriente filosófica que surge en Estados Unidos a finales del siglo XIX, sostenida por Peirce, James y Dewey, sino como un oportunismo político a veces muy desvergonzado. Francisco Piñón llama a este pragmatismo un nuevo rostro para el Leviatán. Revisar obra citada, página 109. Y es verdad, ya que siempre estará del lado del poder. Por eso el poder tiende sus puentes, que son las relaciones internacionales, algo que no se daba todavía en tiempos de los clásicos de la política moderna. Inclusive ahora se agrega el poder económico, que es calificado por Francisco Piñón como el leviatán que Hobbes ni siquiera sospechaba. Lugar central adquieren en esta historia los clásicos del poder, que fueron Maquiavelo y Hobbes. Como ya hemos dicho, los antiguos y los medievales hablaban de autoridad, y Maquiavelo rompe con esa tradición para pasar a hablar del poder. Ya no se recibe la autoridad, se toma el poder. Es, sobre todo, el poder secular y no religioso, el cual se da en ese tiempo histórico que fue el Renacimiento, con su ideal del humanismo, cuyo centro ya no es Dios, sino el hombre. Además, se trata del hombre como un ser natural, de ese estado de naturaleza que tanto dieron en imaginar los modernos, pero que fue visto de modos tan diversos. Maquiavelo y Hobbes lo vieron con pesimismo, Locke y Rousseau con optimismo. A diferencia de Maquiavelo, que deseaba separar el poder temporal y el poder espiritual para quedarse con el primero, Hobbes trata de quedarse con él,
pero fusionando los dos poderes, de modo que el monarca sea rey y sacerdote. Rex et sacerdos. Tenemos que ver asimismo las estructuras del Leviatán, lo cual constituye un estudio sociológico del poder. Aquí se ponen en relación la subjetividad y la estructura. Con respecto a estos análisis se destacan Weber, que hablaba de la lucha de los dioses, esto es, de los valores. Marx, que aludía al poder de las relaciones materiales de existencia. Y Gramsci, que refería al fenómeno del poder como vinculado con las élites y la democracia, pues en efecto, esa democracia que se dice que faltó al marxismo en su forma de socialismo real, fue prevista por este marxista italiano. Si nos enfocamos en la actualidad, veremos que también en ella se libra, de manera innegable, la lucha entre poder y libertad. Ha habido épocas de opresión y de totalitarismo, pero también la idea de una vida política libre ha atraído siempre a muchos que han luchado a su favor. Así, el Leviatán surge y resurge, como un fénix. Por eso se impone un conjunto de consideraciones correspondientes, que son como una postdata para el moderno Leviatán, y que podría llamarse Reflexiones para compartir con el príncipe. Revisar obra citada, páginas 227 y siguientes. Claramente se está jugando aquí con los tiempos históricos, pues ahora se trata de aleccionar al príncipe de Maquiavelo con el Leviatán de Hobbes. Hay que atender a la experiencia histórica, y ahora puede hacerse. Las reflexiones van en la línea de la democracia que hace falta para frenar al poder, para ponerle límites, para dar un espacio de libertad. La libertad y el poder siempre contrapuestos. Frente a esto, Francisco Piñón Gaitán llega a preguntarse, ¿David contra Goliat? Parece que hay demasiado desequilibrio y que la libertad lleva las de perder frente al gigantismo del poder. Pero no hay que olvidar que el pequeño David venció al gigantesco Goliat. Eso nos da una esperanza leve, pero una esperanza, al fin y al cabo.